Muchas gracias nuevamente a todos por su presencia el día de hoy. Pues bueno, acabamos de ver un clásico en todo el sentido de la palabra, que es el Club de los Cinco. Y bueno, lo que no les quise contar al principio para que pudiéramos tener más chance de disfrutarla. Eh, el público del cine americano en los años 70 tuvo que enfrentarse a toda una serie de películas que veían de una forma muy crítica a los Estados Unidos. Hace 2 noches TV UNAM pasó pues una de esas películas clave de los años 70 que se llama Todos los hombres del presidente, de Alan Pakula. Entonces, bueno, piensen en esa, piensen en Taxi Driver, piensen en Atrapados sin salida, que la vimos hace un par de meses. Entonces, el público juvenil, digamos, estaba muy olvidado, no había películas dedicadas específicamente a un público infantil juvenil, ¿no? Y de pronto viene la Guerra de las Galaxias en el año 77 y la industria, a partir del enorme, brutal éxito que tiene George Lucas con el inicio de la saga, pues empieza a haber una nueva directriz que finalmente en los años 80 se va a acabar de concretar. Tomando como puntales a Steven Spielberg y a George Lucas, la industria de Hollywood de repente empezó a mirar hacia este público joven, joven adolescente más o menos, y entonces pues se va a venir toda una hondonada de películas donde pues los jóvenes van a ser protagónicos, ¿no? Quienes crecimos en los 80 pues recordamos a los Gremlins, recordamos los Goonies, obviamente la figura icónica de Marty McFly en Volver al Futuro, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente la década de los 80 es una década de mucha fantasía y de muchas películas dedicadas a este público infantil, juvenil, adulto también, ¿no? Porque, pues bueno, así como tenemos estas fantasías juveniles, también hay pesadillas juveniles, y ahí teníamos a Viernes 13, y teníamos a Freddy Krueger, y teníamos a todos estos personajes. También es una década complicada para ser joven porque viene el SIDA. Y bueno, pues aquí en México es hasta los 90 que se empieza ya a ver de una manera mucho más clara el tema, pero en los Estados Unidos pues es en el 81 cuando empiezan a registrarse los primeros casos, primero en la comunidad LGBT y luego ya a un nivel muy descontrolado en toda la sociedad americana. En el 81, 3, 4 años antes de la filmación de esta película, nace un canal de televisión que extrañamos mucho porque se convirtió en una absoluta basura, que se llama MTV. Entonces comienza la era de los videos, de los videoclips. Entonces, bueno, finalmente los 80 fueron eso, fueron años de Guerra Fría también. El último jalón de la Guerra Fría entre una Unión Soviética que finalmente, y eso ya lo platicamos con Wim Wenders, va a cambiar a partir de la figura de Gorbachev y empieza la destrucción de la Unión Soviética, y una figura como la de Ronald Reagan, que bueno, pues fue una figura de mano muy dura y que desde luego pues veía en el fin de la Unión Soviética la posibilidad hegemónica de los Estados Unidos. Bueno, pues en ese contexto es donde surge la figura de John Hughes. John Hughes era un joven él estudió en la Universidad de Arizona, pero nació en Chicago. Todas las películas de John Hughes ocurren en Chicago, en alguna parte de Illinois, pero generalmente son en Chicago. Y pues bueno, él era un personaje muy joven, muy fresco, que empezó a escribir para la televisión. En un momento dado abandona la universidad porque se pone a vender chistes, o sea, empieza una carrera muy similar a la de Woody Allen, que era gente que le vendía chistes a Johnny Carson y a diferentes shows, ¿no? Y de ahí un día lo llaman a escribir y él empieza a escribir y escribir, y un día, pues bueno, en los años 80, él empieza a desarrollar una historia que se va a convertir en la que fue su ópera prima como director, que se llama Pretty in Pink, la chica de rosa, que de hecho aquí tenemos a la protagonista, que es Molly Ringwald, que para quienes no la ubican, pues Molly Ringwald fue la chica fresa por excelencia del cine americano, ¿no? Así está, aquí, bueno, aquí mutatis mutandis, teníamos a Erika Buenfil y a Lucerito. Entonces, bueno, ahí era Molly Ringwald. Entonces Molly Ringwald hacen esta película de Pretty in Pink, que es una película muy padre porque John Hughes planteaba un universo juvenil, pero no donde los jóvenes eran vistos como idiotas,
súper erotizados. Digo, acuérdense que en aquellos años hubo una película muy famosa, pero muy famosa, que se llamaba Porky's, la famosa Porky's, o la que vino de Israel, que se llama Barquillo de Limón, ¿verdad? Que eran clásicos del Betamax prohibido, ¿no? O sea, eran películas muy fuertes. Y todas con chavos que realmente eran más hormona que neuronas, ¿no? Entonces, de repente el cambio viene con John Hughes, y Hughes plantea en La chica de rosa, pues este tema de la chica popular, que de pronto resulta ser que esa popularidad es más una maldición que una bendición, y allí aparece por primera vez Molly Ringwald. La película se vuelve un trancazo en taquilla, y eso le dio la oportunidad a John Hughes de poder escribir esta película que vimos hoy, que se llama El Club de los Cinco. Me la voy a brincar porque les quiero hablar del resto de la carrera de este director muy importante. Viene una película que se llama Sixteen Candles, donde otra vez Molly Ringwald es la protagonista, y ahí, por ejemplo, es la chava que se las da de una chava muy nice en una escuela, en una secundaria preparatoria gringa, clase media, pero resulta que la chava es pobre. Y entonces, pues obviamente está todo el tiempo cubriendo apariencias, hasta que un día, pues la mentira se cae, y obviamente el mito de la reina de la escuela se cae, ¿no? Luego vino una película que en México es muy famosa y tiene muchos fans, que se llama, en inglés se llama Ferry Bueller's Day Off, o sea, experto en diversiones, donde Matthew Broderick pues interpretaba a un chavo que un día se queda solo un fin de semana y se vuelve un chivo en cristalería y acaba destruyendo todo alrededor. Claro, todo en tono de comedia y todo muy divertido. Y luego, bueno, ya llegó un momento en que como que John Hughes dijo, bueno, ya me puedo pasar a otro nivel. Se volvió productor, porque todas sus películas fueron exitosísimas. Y pues bueno, de las producciones que tiene, hay una muy bonita que se llamaba El tío Buck al rescate, con John Candy, que era pues este tío locochón que acaba salvando a un grupo de sobrinos. Y desde luego la película que le dio de comer a él y a 5 generaciones de su familia, que se llama Home Alone, o sea, Mi pobre angelito. Él es el productor, él escribió la película, la dirige Chris Columbus. Y bueno, pues a partir de Home Alone, que en su momento, 1990, fue la película más taquillera de la historia del cine, tumbando a Star Wars y a E.T. y a muchas películas importantes, pues bueno, ya John Hughes llegó un momento en que se retira, y desgraciadamente, porque sí fue una pena, él muere en el 2009 a los 59 años de edad, muy joven, muy joven, y habiendo dejado un legado muy importante, sobre todo esta película. O sea, de toda la filmografía producida o dirigida por John Hughes, El Club de los Cinco tiene un lugar muy particular. Y con el paso del tiempo, no sé si sepan, pero la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde están pues los acervos más importantes de esa nación, tiene un programa donde una vez al año se designan las películas que se quedan en la Biblioteca del Congreso por su valor histórico o social. Cada año se anuncia la lista, son 31 películas por año que van entrando, y El Club de los Cinco hace 10 años entró en ese programa, y se le puso además una especie de mención especial donde se dice que es una película radiografía de la década de los 80. O sea, que es una película obligada para cualquier investigador que quiera hacer algo. The Breakfast Club se tiene que ver sí o sí. Ahora, la película es dramáticamente lo que llamamos una pieza, ¿sí? La pieza en el teatro es generalmente una obra donde se va a defender una tesis o se va a hablar de un tema en específico. Generalmente la pieza ocurre en un solo espacio espacial, ¿no? O sea, básicamente es un espacio fijo, 2 o 3 personajes, en este caso son más, pero pueden ser 2 o 3 personajes, y a través de esos personajes nosotros vamos teniendo conocimiento de lo que el autor quiere tratar, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo y ancho de la historia del teatro y del cine, la pieza sobre todo tiene un valor didáctico, es decir, la pieza nos quiere enseñar algo, nos quiere aleccionar sobre algo. En este caso, bueno, pues la pieza es la siguiente: tenemos un grupo de jóvenes que son llamados a detención o reporte, como le decían aquí en México, te vas a reporte, y es en un sábado en esta escuela allá en Illinois,
donde estos chavos se juntan una mañana. Tienen uno de los profesores más estúpidos de la historia del cine y de los más horribles de la historia del cine, que bueno, quienes somos maestros, yo ahí le tengo, me da coraje el personaje por muchas cosas que hace, pero también lo entiendo en muchas otras. Yo llevo dando clases 30 años de mi vida y de verdad hay veces que dices, no, hay cosas que no se pueden y ese personaje las confronta. Pero bueno, lo que tenemos es precisamente en este tono de pieza que vamos a tener un solo espacio físico que es en un altísimo porcentaje la biblioteca donde estos personajes están en detención. Tenemos 5 personajes que podemos decir, o 6 con el maestro, que son arquetipos. El arquetipo es algo que tú ya no necesitas explicar, porque finalmente el arquetipo le funciona a todo el mundo a nivel universal. Entonces, estos 5 arquetipos son 5 arquetipos de los años 80. Tenemos a la chava fresa, tenemos el caso del personaje de Ally Sheedy, que es entre dark y emo, o sea, todavía no está como muy definido el concepto, que luego finalmente se volvieron 2 conceptos, los chavos dark y los chavos emo, pero este es como emo dark, más o menos. Tenemos al cerebrito, bueno, ahí teníamos otra película clave de los 80, La venganza de los nerds, ¿se acuerdan de La venganza de los nerds? Y luego vuelven los nerds y la revancha de los nerds y todas esas. Bueno, ahí tenemos al chavo nerd, al cerebrito, y tenemos a la chica fresa, que obviamente es Molly Ringwald, que ya se quedó con ese papel, y el personaje del matón, del criminal, como se le llama ahí en la película, The Criminal, el chico malo que interpreta Judd Nelson. Ahora, pues bueno, John Hughes se preparó muy bien, se preparó realmente muy bien. Claro que sí, perdónenme. El atleta, el campeón, ¿verdad? Que lo interpreta Emilio Estevez. Bueno, esta es una película que padeció exactamente de lo mismo que le pasó a Coppola con La Ley de la Calle y con Los Rebeldes. De repente, la necesidad de tener un reparto fresco, de caras jóvenes, buenas, con buenos actores y buenas actrices. Entonces, 2 años antes de esto, Francis Ford Coppola había hecho una película que se llamaba Los Rebeldes, Outsiders, y en ahí, pues bueno, descubrió a una generación maravillosa de actores, donde estaba Tom Cruise con unos dientes de ardilla que no podía con ellos, estaba Rob Lowe, estaba Patrick Swayze, que digo, joven, my boot, pero era el más grande. No, Kevin Bacon no está, Ralph Macchio está. Emilio Estevez. No, ahí sí está Emilio Estevez y está Ralph Macchio, que es luego el Daniel San de Karate Kid. Entonces, bueno, ahí tenemos esa película donde Coppola destapa toda esta generación. Luego viene Rumblefish, La Ley de la Calle, que aquí también ya la vimos. Y en Rumblefish destapa a su sobrino Nicolas Cage, que tenía pelo, Nicolas Cage, Matt Dillon, teníamos a Chris Penn y teníamos a Larry Fishburne, que viene de Apocalypse Now. Entonces, los 80 fue un completo descubrimiento de jóvenes actores. Aquí, pues bueno, John Hughes ya tiene la experiencia de dirigir a Molly Ringwald, se la lleva. Encuentra Emilio Estevez, que bueno, Emilio Estevez es parte de una familia muy cinematográfica, es hijo de Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen, que realmente Charlie Sheen es Charlie Estevez igual, pero este sí se quedó con el Carlos Estevez, ¿no? Que este sí se quedó con el apellido original. Ally Sheedy, pues bueno, Ally Sheedy luego la vimos en montones de películas juveniles. Yo me acuerdo una sobre todo que le tengo mucho cariño y que no la quiero volver a ver para seguirle teniendo ese cariño, porque luego las películas de infancia son malísimas, a uno le encantaban. Cortocircuito, ¿se acuerdan de esa de un robot que se volvía loco y andaba por todos lados? Ahí sale Ally Sheedy. Luego, pues bueno, tenemos a este jovencito que hace el papel del nerd, que también salió en muchísimas películas. Y en el caso de Judd Nelson, sí fue un personaje muy difícil, porque tenía que ser un cuate realmente muy amenazante. Primero, el primer actor, y de hecho filmó durante 2 o 3 días, fue John Cusack. Pero John Cusack se veía muy tierno, muy tierno, y entonces le dijo John Hughes, ¿sabes qué? Perdóname, luego te hago una película a ti solo, pero no me das el personaje. Y finalmente Judd Nelson se quedó. Bueno, pues lo ven, el cuate era un torazo impresionante. Él hizo algo que a John Hughes lo sacó en un momento de quicio, que fue
que cuando decían corte, no se salía del personaje. Y entonces hay muchas anécdotas en el Blu-ray que hicieron de aniversario y donde todos hablan de la película. Molly Ringwald dice que en un momento dado sí se sintió muy agredida porque decían corte y el cuate la seguía buleando todo el tiempo y le levantaba la falda y le hacía cosas horribles, pero era parte de su entrenamiento actoral, de no salirse nunca del personaje, e incluso el director estuvo a punto de correrlo en algún momento. Pues parecía de la familia Patich, ¿no? Exactamente, sí. Campeón. Pero entonces sí, es un personaje que todo el tiempo está molesto, que todo el tiempo está destilando veneno por todos lados, hasta que el propio actor le dijo, oye, dame chance, es que es como estoy preparando el personaje. Bueno, sí, pero no te pases con Molly Ringwald, ¿no? O sea, lo puedes hacer, pero no a ese nivel. Ya, pasado esa llamada de atención, no pasó nada y el personaje es espléndido, tan así que el director le encarga la toma final. Le dice, yo no sé qué vas a hacer, pero tienes que hacer algo muy especial porque contigo va a terminar la película, ¿sí? Entonces, Judd Nelson dice que le estuvo pensando durante todas las semanas de la filmación. Y de pronto, como le da a ella el arete, ¿no? Y él se pone el arete, lo filma en la cancha de ahí, de la cancha de fútbol o de atletismo, y de repente levanta el puño y en ese momento toman la cámara y detienen la imagen, y esa es una de las imágenes clave de los años 80, ¿no? Ahora, la película fue un garbanzo de libra, o sea, tenía un muy buen reparto, el maestro está sensacional, aunque nos caiga gordo, el maestro está sensacional, el conserje está sensacional, el conserje originalmente iba a ser un actor que a mí me pega mucho en mi infancia, que es Rick Moranis, pero el problema es que Rick Moranis es muy chistoso, y el personaje no es chistoso, entonces cambiaron este actor que está realmente muy bien también, y bueno, pues con eso y con $1 millón que fue lo que costó la película, fue que se hizo el Club de los Cinco. Y bueno, cuando se estrena la película recauda aproximadamente $60 millones, o sea, se recuperó 60 veces en su presupuesto. Y bueno, ya de ahí en adelante John Hughes, todo lo que tocó fue una mina de oro absoluta. Pero eso no es lo importante es todo lo que la película nos habla, y algo que, pues bueno, de eso se trata este ejercicio que vamos a hacer hoy, pues qué vigencia tiene la película 40 años después. O sea, son arquetipos muy de los 80, la música es completamente de los 80, los sintetizadores, Simple Minds, o sea, eso ya nos lo sabemos. La ropa sobre todo de Molly Ringwald, pues esos vestuarios luego los trajo Pandora y Flans, ¿no? Me acordé muchísimo, y claro, pues es la misma época, los cachunes tenían mucho el espíritu del Club de los Cinco, nada más que pues Luis de Llano no llegaba a esas honduras psicológicas, ¿verdad? Entonces, la película, ¿qué nos deja 40 años? A ver, estamos ahora viviendo un mundo donde hay redes sociales, donde ya las cosas se ven de una forma muy distinta, donde incluso esta práctica de hacer y obligar a un alumno a que pase horas de castigo en reporte ahora sería atentado a los derechos humanos. O sea, eso sí, en 40 años le hemos avanzado mucho. Que un maestro te amenace y que incluso llegue casi al grado de madrearte, eso está ahorita prohibidísimo. Ahorita, y Norma lo sabe muy bien, no se les puede ni tocar. Casi tienes que estar pensando de qué manera vas a decir las cosas, porque si dices algo que no debes decir, te funan, te suben a redes y se arma un soberano desmadre. O sea, vean cómo de alguna forma también el papel del docente se ha venido disminuyendo como líder de grupo y líder moral de una forma terrible. ¿Sí? Del borradorazo y del gizazo. El gizazo, la regla. A mí me tocaron maestras que pegaban con regla. El borradorzazo. Y el gizazo y el borradorzazo. Ahora te atreves a hacer eso y no te la acabas. No vuelves a dar clase en este país en ningún lado, de verdad. Pero también hay algo muy importante. La película juega un equilibrio. El maestro cae mal, es un estúpido, se le cae el café, todo el tiempo parece que anda bailando, eso es un detalle de dirección muy interesante. O sea, el tipo no está con los pies en la tierra,
pero cuando está con los pies en la tierra puede ser temible. Esa escena donde encierra al personaje de Judd Nelson y le dice, a ver, órale, muy machito, órale, vente. Ah, ya ves, eso es lo que yo pensaba de ti, que eras un maricón y no sé qué. Y el otro no dice nada, no dice nada, no dice nada, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que irlo poniendo en perspectiva. Gracias a una escena, el personaje no se queda en caricatura, y eso se lo agradecemos a John Hughes. La escena cuando está con el conserje y que de repente le dice, ¿no? Le dice, oye, a mí lo que me preocupa de esto que pasa es que estos güeyes, cuando yo sea viejo, son los que me van a cuidar. Incluso hasta me van a dar chamba, ¿no? Y todavía el conserje le dice, uy, hasta crees, ¿no? O sea, imagínense, o sea, finalmente esa escena hace que ese personaje se vuelva muy humano y que tenga también una preocupación. Y sí, a lo largo de una vida docente te encuentras con chavos que de veras no hay forma. Y ahora mucho menos. Ahora mucho menos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Club de los Cinco? Pues juntar estos arquetipos, primero hacernos reír y entender la escena como muy absurda para que la pieza empiece a funcionar, y luego pues ya empezamos a entrar en la psique de cada uno. Claro, el personaje del bravucón pues es el detonante de todas las líneas que se van a ir cruzando, pero nosotros al final de la película acabamos teniendo lo siguiente, una radiografía de 5 chavos que la están pasando muy mal en sus casas, que tienen familias que están a punto de romperse, que tienen familias ultra violentas. Un chavo lo están obligando a que pobre de ti si sacas un 6 en una materia porque te va como en feria. El otro le están diciendo todo el tiempo, tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar. Al otro ya le responden solamente a golpes. La chica fresa pues también la está pasando mal porque tiene unos papás divorciados que la utilizan como botín de guerra. Y bueno, nuestra amiga Emodark pues es un incógnita en ella misma, ¿no? O sea, ¿tú por qué estás aquí? Es como es que la dinámica es como la de la cárcel, ¿no? O sea, lo primero que te preguntan es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué hiciste? No, pues uno activó una alarma de emergencia, que fue el bravucón. El atleta le pegó las nalgas a un cuate, que allá hay una escena muy importante también, ¿no? O sea, sí, pues que nos imaginamos y es como una broma de Porky's, ¿no? O sea, le pegó las nalgas con pegamento industrial a alguien, pero a la hora que le quitaron esas vendas, le acabaron arrancando hasta la piel. Y entonces cuando Emilio Esteves, en ese movimiento de cámara que hace John Hughes, que pasa atrás de todos para centrarse en él, y dice, no, lo hice por mi papá, porque mi papá es un ser vulnerable, y mi papá no sé qué, y no sé qué tanto, dices, híjole, ¿no? Ya no está tan divertida la broma, ¿no? Y bueno, nuestra amiga Emo que dice, pues yo no tenía nada que hacer, así que me vine, ¿no? Pues, total que, ¿no? Y inventa toda esta historia de la ninfomanía y todo para hacer que la otra caiga y resulte que también es una quintita como el otro güero. Y entonces así es como los personajes se mueven, pero los personajes acaban teniendo finalmente una dignidad y una capacidad de representación muy padre para que al final encuentren ese camino que ellos van a ir buscando. Desde luego son chavos y eso les va a cambiar de un momento para otro, pero nuestra amiga Emo se transforma, nuestro amigo atleta se sensibiliza, nuestra amiga chica fresa pues ahora va a usar al otro güey para molestar a los papás, ahora sí en serio. Al otro le cae el 20 de que finalmente puede haber una camaradería entre gente absolutamente diferente. Entonces bueno, la película es un triunfo, la película habla de un triunfo de estos chavos contra un sistema que, como le dice nuestro amigo en el ensayo ese que los puso a hacer, dice, por más que le digamos quiénes somos, usted siempre nos va a ver como arquetipos, como cosas. Dice, eso nunca va a cambiar, pero nosotros somos individuales y al mismo tiempo somos comunidad, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de la película. Y bueno, quienes tratamos con jóvenes, quienes tratamos con chavos en las escuelas, en las universidades, esto lo vemos todos los días, ¿no? Pero sobre todo el horror viene de la casa, no está en la escuela. El horror viene de la casa, de los padres, de las madres. Si algún día los conoces, te das de topes de pensar
Y sí entiendes por qué un día llega la mamá y te dice, oiga profesor, mi hijo entra a clases. Le digo, no, se la pasa allá en la cafetería sin subir a la clase. ¿Y por qué no le dice usted que entre? Porque no es mi hijo, señora, y porque es una universidad. Él ya sabe que tiene que entrar, aquí no vamos a obligar a nadie, no es guardería, ¿sí? Entonces, pues claro, mamás que te preguntaban a veces, ¿qué tarea deja mi hijo? Es que no me habla, entonces yo no sé qué está haciendo. Pues, ¿qué le digo, señora? Pues hable con él, ¿no? O niños de 28 años, 26 años, que la mamá les dice, mi niño. Pues bueno, señora, el primer error de parte suya es decirle mi niño a un ampón de 28 años, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente creo que la película sí juega ideas muy complejas que finalmente siguen vigentes, porque ser chavo es ser chavo, ¿sí? Y estos son chavos de los 80, ahora los chavos de los 2020 traen otras broncas muy diferentes, y bueno, quienes crecimos en los 80, en nuestra época escolar, hay muchas cosas que recuerdan mucho, ¿no? Digo, esta es una prepa gringa, o sea, obviamente no es lo mismo que aquí en México, ¿verdad? Es otro contexto. ¿No podría ser, digamos, exactamente sí. que une? ¿No podría ser los padres? Pues los padres, el contexto, también hay algo muy importante que la película toca, pero lo toca de una forma muy sutil, que también son las diferencias sociales entre ellos. Por ejemplo, la primerísima toma de la película después de los créditos es un escudo de un BMW, que en los 80 tener un BMW era realmente ser muy picudo, que es de donde se baja la niña fresa. El bravucón llega casi como la criatura de Frankenstein caminando con un zapato de uno y un zapato de otro y bufandas y no sé qué. La otra chica que se baja del coche, cierran la puerta y se largan, ni siquiera ella se puede despedir. El otro chavo que la mamá lo va a dejar y la mamá le dice, y tienes que estudiar y no sé qué, y no sé qué tanto. Y el papá del atleta que pues también va y lo deja así como, ay, pues tienes detención, no me importa, si entrenaras fútbol estaría padre. Bueno, y ahora ¿no? Cuando se van, la chica no se ve el BMW. No, ya se ve el otro coche, seguramente ya llegó la mamá por ella, ya ni siquiera se ve, pero ya entendemos qué va a suceder ahí, o sea, obviamente va a usar al otro cuate y se van a usar mutuamente, pero él lo va a usar para ahora molestar a los papás en serio, ¿no? Esa pregunta que le hacen, ¿no? ¿Con quién te irías? ¿Con tu mamá o con tu papá? Dice, no, yo me voy a vivir con mi hermano, yo que voy a estar ahí, ¿no? Entonces la película es muy dura y tiene cuestionamientos muy difíciles que tú te los haces como persona y son duros. Ahora te los hace sin ninguna preparación un maestro o un sistema y te sientes sumamente agredido por ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy llenando la ficha de inscripción de mi hijo, hay una pregunta en la ficha de inscripción que dice, el niño A fue deseado a. Dices, ay, cabrón. O sea, si es una pregunta que, a ver, le vas a poner que no. ¿Qué va a pasar en la escuela? ¿No? Pues mira, ahora sí que haya sido como haya sido, pero es una pregunta muy dura, ¿no? Y qué bueno, me parece bien que la pongan en la ficha de inscripción, pues porque pues si hay niños que no los quieren, perdón, hay niños que existen por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente ese niño viene cargando con cosas que un niño que le pongan de entrada sí a la respuesta no va a traer. Al contrario, el escuincle hace contigo lo que quiera, ¿no? Pero es interesante que esté cambiando en ese tono, ¿no? Muy bien, pues ustedes adelante, ¿quién quiere comentar algo del Club de los Cinco? A ver, láncense. Ya era más grande el personaje del malo, ¿verdad? Sí, ya, Judd Nelson sí ya le andaba. Estos personajes que ya habían reprobado una y otra vez. Ya le andaba pegando a los 25, 30, sí. Pero se ve bien, no desmerece. Se ve bien, pero además es que tienen una química todos, o sea, tanto cuando se tienen que llevar mal, como cuando se empiezan a conocer. Me gustaron muchísimo las actuaciones. Me impactó mucho que lograran dirigirlos así, ¿no? Ahora, es una película de actuaciones, eso está muy bien. Lo que sostiene una pieza, algo en un espacio reducido es la actuación y la dirección, o sea, porque no importan los efectos especiales y hay, si no hay, no importa nada, ¿no? Hasta, sí tiene tomas muy buenas como esta que mencionaste, donde gira la cámara atrás de ellos y está muy lindo.
pero no son muchas donde importa mucho como el ángulo de la cámara, ¿no? No, para contar no. Entonces todo se sostiene con las actuaciones que son buenísimas y la dirección. Y la música está increíble. Sí. Me gusta mucho cómo abre con la cita de David Bowie y se rompe sí, la claro, pantalla. ¿no? ¡Pah! ¿No? Se rompe así. Sí. Pues porque cuando eres joven rompes, ¿no? Investigas, exploras, echas a perder, o sea, es la época en la que lo puedes hacer. Me gusta mucho cómo va pasando sutilmente de lo superficial hacia el core, ¿no? Hacia lo que de verdad cargaban todos. Claro. También hay una muy padre, la foto, aunque podría ser muy sencilla, también te va marcando las horas del día y al final ya nos vamos con una luz de tarde, ¿no? Y entramos con esa pinche luz fea de las 8 de la mañana y llegamos así. Hay algo muy padre, o sea, es una película donde John Hughes entrega prácticamente personajes y entonces la conversación se vuelve la épica. Podrían haber caído en una película de picardías estudiantiles y romper todo. No, pero por ejemplo, el Bravucón, todos los libros que rompe, todos los libros que tira, se roba un lápiz, se roba una de tarjetitas y eso. Es parte de esa rabia que tiene. Sí, claro. Entonces no se siente padre que esté rompiendo cosas porque realmente es una expresión de su rabia. Luego, pues estamos hablando de que la música, esa canción del final de Don't You Forget About Me, pues fue un trancazo en su época, pero también es muy inteligente que la película está en un 80% en silencio. Y estamos esperando que venga el siguiente diálogo y la siguiente pregunta. No, ahí porque es como si estuvieras ahí en el aburrimiento total, ¿no? Sin poder hacer nada. Ahora estarían tal vez, aunque les dijeras que no, con los celulares. Sí, claro, Spotify. Y traerían una playlist ahí a todo volumen, claro. Eso que nos contaste que siguió en su método de no soltar el personaje le sirvió mucho, porque si no, no nos hubiera dado la escena donde se trepa por el barandal, avienta los libros. Y es demasiada emoción. Demasiada emoción y mucha fuerza. Y pues bueno, ahí el director le tuvo que decir, bueno, está padre, pero bájale, porque pero ya logró esa tensión y esa con la chica, ¿no? Cuando sí se adoran así, ya déjame en paz. Claro. Y tiene unas cosas que yo creo que ahora ya no se podrían hacer, ¿no? Como la escena donde le ve los chones. Esa, olvídate. Olvídate. Una parte interesante también es cómo se hermanan, sin haberlo dicho antes, se hermanan todos, se empiezan a hermanar cuando se cubren y nadie dice nada. Claro. Cuando lo sorprende, ¿no? Empieza una labor de complicidad y eso es una labor que es muy de chavos, ¿no? O sea, cuando entraban los maestros ilusamente a decir, ¿quién fue el que hizo esto? Entonces todos se van a reporte y claro, pues nos botábamos de la risa y reporte madres, ¿no? A ver, manda todo un grupo a reporte, pues no. Y además aprendes también esas reglas que no se dicen nunca, pues de la camaradería en clase y de finalmente lo que es la clase, ¿no? O sea, tú sabes que si eres la rata, si eres la rata soplona, no te la vas a acabar nunca. Sí, es como el peor escalón de todos los arquetipos, ese sería el peor. El soplón. Y me gusta que hay cierta comedia que no es tan abrumadora en el conserje ni en el maestro, pero hay cierta, y todo es físico, cuando es como comedia es físico, con la puerta, así, el asiento del baño. Perfectamente lo del baño. Y también la escena donde fuman marihuana. Sí. Es súper físico, ¿no? El atleta le da así el otro está convertido en un dandy, la fresa empieza a soltar la lengua, ¿no? Sí, no, todo está muy bien hecho y bueno, digo, esa escena de la marihuana también en su momento fue fuerte, ¿no? Fue muy fuerte. Sí, Norma. También a mí me llamó mucho la atención como todo este ritmo, ¿no? Que te tiene en tensión. Por ejemplo, en esa escena donde están todos en el piso platicando y diciéndose las netas, está el niño güero y todo lo que va diciendo y entonces la pistola y quién sabe qué, y era una bengala y ¡pum! Y de repente te mete la carcajada. Entonces se me hace como muy bonito porque lo hace varias veces, porque se tocan de pronto, o sea, es un ritmo como, además muy bien logrado, ¿no? Claro. No va de golpe, sino como realmente es, ¿no? Sí. Que estás fastidiando al otro, chacoteando y de repente se pone intenso el asunto y dices, ¿y ahora dónde me meto? Y de repente sale como la grieta donde se puede fugar la energía y soltar la risa y
Así es, ¿no? Pero lo maneja muy bien. Nosotros en el día a día, pues en cualquier cotorreo entre cuates pasan esas cosas. Sí, pero claro. Aquí está muy bien retratado todo eso, ¿no? Entonces, sí. Esa parte se me hizo así como súper padre. Y claro, hoy día pues, ni siquiera podrías hacer proponer una cuestión así, ¿no? Porque sí, no. Pues, hay 1000 cosas que claro. se podían y que ahora no se pueden. Yo me estaba acordando mucho viendo la película y pensando qué película más reciente, mucho más reciente puede tener algo así, y sí encontré una temporada de Patos. Temporada de Patos es el club de los 4, 20, ¿no? O sea, un grupo de chavos en departamento en Tlatelolco, aburridos en la hueva, llega un pizzero al que se quieren transar, la vecina de enfrente quiere hacer unos pastelitos, y de repente empieza también la confesión múltiple entre todos, y al final, pues, literalmente los patos salen volando, siempre guiados por el líder, ¿no? Entonces es muy bonita. Es gracias a que no había redes sociales. También o sea, eso, claro. Ahorita dices, bueno, claro. Les quitan el celular para meterlos a detención. En el caso en que se pudiera meterlos a detención, sí. No les puedes quitar el celular, no les puedes decir siquiera que los apaguen, ¿no? Luego te dicen, no, que los profesores que se dejen los celulares afuera. Ajá. Sí, como no, o sea. A mí me prohibieron una vez usar pluma roja, ya no puedes usar. No puedes. Yo tenía la fantasía de usar el crayón rojo ese que rayaba bien mal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es muy agresivo. No, pero en el set, una de las maestras me dijo que a ella le había pasado, que le habían sugerido no usar rojo. Mira. Y ya en varias, ya me había pasado no sé en qué otra, en que rojo no, porque era muy agresivo. Pobrecitos, se vayan a romper, ¿no? No, nada. Ya le puedes poner rosita o verde o lo que sea, pero con rojo no. Sí. Y las clases son a puerta abierta. O sea, yo ahí donde doy, tienen que ser a puerta abierta por cualquier cosa. No puedes saludar darle la mano, no, ya nada. No, ya no. Nada. Beso a las alumnas, ni a los chicos, si es cumpleaños de alguien no se dice, porque si no le dices a todos los otros 30 se van a ofender, entonces ya mejor no le dices a nadie. Híjole, está difícil, está difícil. Una más reciente, que no es tanto de la relación entre los chavos, pero es así de detención y de la relación que se va forjando, ahí es la del maestro y el chico que se queda. Pero no es de detención, sino que ahí lo dejan los papás, es como, se llama The Leftovers con Paul Giamatti. Claro, la de Alexander Payne, los que se quedan. Sí. Pero ahí el profesor es un asco de persona, ¿no? Y ahí el chavo es el que tiene que ir sacándole al profesor el lado sensible de Paul Giamatti, que está precioso, precioso. Las reglas porque lo saca, ¿no? Lo saca de la escuela y se lo lleva así a la fiesta. Está muy bonita también, me dejó esa sensación también muy linda. Ok, qué padre. Adelante. A mí lo que me gustaron fueron los diálogos, pero hay uno que me gusta mucho, cuando le dice, creo que se llama Michael Peter, no sé cómo se llama el juego. Sí. Le dice, pero ¿qué va a pasar el lunes? Cuando ya no estemos los 5 juntos. Que tú vas a estar con tus amigas fresas, tú vas a estar con tus amigos matones y tú vas a estar con tus amigos deportivos. Y le dice a la otra, ¿lo vas a saludar si llegues a saludar? ¿O lo vas a negar? Eso también, a pesar de ahorita creo que se va a pasar, e incluso en empresas. Eso es un trabajo. Claro. Que de pronto te dices, oye, sí, ya andas con los de contabilidad, vete con tus cuates, güey. ¿Por qué ya hablas? Oye, güey, si no ves, y los saludé, platiqué en el elevador. Lo hicieron subdirector y ya viaja en nube. Claro. Eso me llamó mucho la atención, o sea, que te quedas pensando, dices, tienes razón. Sí. Ahorita están fumando, están cotorreando, están riendo, pero el lunes, ¿qué va a pasar? Pero finalmente son dinámicas humanas, ¿no? O sea, precisamente la escuela es un ensayo de la vida real, donde pues en la escuela la puedes regar 1, 2, 3 veces, para eso estás ahí. Por ejemplo, los alumnos de cine siempre les decíamos eso, o sea, ahorita experimenten, rompan, hagan, para eso están aquí, pero el día que ya entren a trabajar a una producción, ahí no pueden ya hacerlo. Así que aprovechen estos 4 años y medio de sus vidas para hacer lo que quieran. Pero las dinámicas de grupo son iguales, ¿no? O sea, ahora que las empresas dan estos servicios de coaching y de madre y media,
pues también de repente los de contabilidad y los de RH y los de servicios que nunca ves, pues un día los tienes junto, ¿no? Y resulta que a lo mejor son tus grandes cuates. Tú nunca sabes, ¿no? O sea, finalmente la película de lo que habla es una dinámica humana, pero también de la dinámica humana, como esta pregunta o las dinámicas que ellos mismos arman, es de dónde vienes y cómo eso te ha formado y te ha afectado en la manera en que te relacionas con los otros, ¿no? Al grado de que nuestra amiga Emo Dark, pues prefiere irse a detención un sábado, pues, para no estar sola en su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es triste. Y el otro chavo al que lo obligan a hacer el cerebrito o lo obligan a hacer el atleta, pues también están siendo víctimas de violencias diferentes, y eso los va a formar y va a forjar finalmente un carácter, ¿no? Creo que finalmente de los 5, el que más la va a ser nuestro amigo Matón, porque es el cuate que cuestiona, es el cuate que se enfrenta, es el cuate que puede llegar realmente altísimo, que tiene una inteligencia feroz, porque es un cuate de una inteligencia verdaderamente notable, porque sabe dónde pegar a cada quien, sabe cuándo hacerlo, sabe cómo hacerlo. Y los otros que se supone, bueno, el chavito más educado de todos es el más vulnerable de todos, porque es puro conocimiento y nada de vida, ¿no? Entonces, esos equilibrios y eso es lo que hace la película tan rica, ¿no? Tan padre. Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario, ¿no? La pregunta que se hace. Sí. ¿Qué vamos a hacer como nuestros papás? Sí, ¡Auch! Todos vamos a acabar. Sí, no, qué cosa, vamos a ser como nuestros papás. O sea, son preguntas muy importantes y que generaciones de ahorita se las están haciendo, y si en los 80 no había una respuesta clara, en 2025 menos, ¿no? Bueno, pues la semana que entra continuamos con estas celebraciones. Ahora nos vamos a ir hacia el cine fantástico la próxima semana y vamos a ver una maravilla de Terry Gilliam que se llama Brasil, una de las películas de fantasía más hermosas de toda la historia del cine, así que no se la pierdan. 5 de la tarde, dura 2 horas y media el corte. No, mañana no, este mes vamos a descansar los domingos. Nos vemos hasta el siguiente sábado con Brasil, 5 de la tarde, acá los esperamos. De una vez anótense en el WhatsApp para que no se queden sin lugar, porque también vamos a llenar. Y pues muchas gracias a todos nuevamente, muchas gracias.